Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Buena Salud. El día de hoy estaremos hablando acerca del cáncer de mama. Esta enfermedad produce 1.38 millones de casos nuevos al año y 458,000 muertes en el mundo por cáncer. En México, esta enfermedad representa una de las principales causas de muerte en mujeres. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de más de 17 defunciones por cada 100,000 mujeres de 20 años o más. El cáncer de seno o de mama ocurre casi exclusivamente en las mujeres, aunque también los hombres lo pueden padecer. Hoy, en Buena Salud, hablaremos sobre los factores de riesgo de esta enfermedad. Iniciamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? Algunos estudios han demostrado que el riesgo de tener cáncer de mama se debe a una combinación de factores. Los principales factores que influyen en el riesgo de una persona influyen ser mujer y hacerse mayor. La mayoría de los cánceres de mama se detectan en mujeres de 50 años o más. ¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo de cáncer de mama? Existen muchos factores en el transcurso de la vida que pueden influir en el riesgo de que tenga cáncer de mama. Algunos factores no se pueden cambiar, como hacerse mayor o los antecedentes familiares, pero usted puede disminuir el riesgo de tener cáncer de mama al cuidar su salud de la siguiente manera. Mantenga un peso saludable, haga ejercicio con regularidad, no tome alcohol o si lo hace, limite las bebidas alcohólicas. Si está recibiendo o le han dicho que reciba terapia de reemplazo hormonal external (ICON) o anticonceptivos orales external (ICON), píldoras anticonceptivas. Consulte con su médico acerca de los riesgos y averigüe si es lo mejor para usted. Si es posible, amamante a sus hijos. Si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama o cambios heredados en sus genes BRCA1 y BRCA2, hable con su médico acerca de otras maneras de reducir su riesgo. Mantener una buena salud durante toda la vida disminuirá el riesgo de tener cáncer y mejorará las probabilidades de sobrevivir si se enferma de cáncer. El día de hoy nos acompañan en el estudio directamente de los servicios médicos de la OJAT, la médico familiar Ana Gabriela Martínez Torres y la doctora Diana Martínez Cortázar. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo información de gran relevancia para nuestra población. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que todo mundo hemos escuchado, pero que puede ser que falta un poco de información para poder conocer cómo es que se desarrolla y sobre todo qué es lo que lo detona, y es el cáncer de mama. Una enfermedad que muchas personas hemos tenido contacto, ya sea porque hemos tenido que tratarla como médicos o porque algún familiar ha tenido este problema. Entonces, me gustaría poder platicar con ustedes acerca de este tema. Doctora Ana Gabriela, un gusto tenerla por aquí de nuevo. Muchas gracias. ¿Nos podría platicar un poco acerca de esta enfermedad? Bueno, el cáncer de mama es una proliferación anormal y descontrolada de las células del epitelio mamario, de los conductos y lobulillos mamarios, y también que tiene la capacidad de diseminarse. Hay muchos factores de riesgo para esta enfermedad y dentro de los cuales están algunos que se pueden modificar y otros que no. Están los factores genéticos, se habla mucho de genes, el BRCA1 y BRCA2, que son genes que se encuentran localizados en distintos cromosomas, unos 17, otros 13, pero lo más importante es que estos genes se encargan de que el epitelio no se promueva, de que se inhiba el crecimiento celular, y entonces al ver una mutación en estos genes, esto es lo que causa que haya una mayor predisposición a desarrollar cáncer de mama.
Claro, y sobre todo en la importancia de la parte genética es de que nosotros como personas no podemos prácticamente hacer nada para poder cambiar esa predisposición que tenemos, más que cambiar nuestros factores de riesgo modificables, como usted bien decía, ¿no? Los factores de riesgo modificables pues son los que podemos alterar para evitar llegar a padecer ese tipo de enfermedades. Como cuáles factores de riesgo podríamos comentarle a la población que podrían ser los que pueden cambiar, ¿no? Principalmente, pues el consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo. Entonces eso se puede modificar, evitar el consumo, la buena alimentación. Por ejemplo, bueno, haciendo un poquito más énfasis en cuestión de la epidemiología, es uno de los cánceres de mama más común. En el 2020 se presentaron 2.2 millones de casos, ¿no?, a nivel nacional. Entonces eso hace que, bueno, nosotros queremos hacer énfasis en eso, que debemos de estar presentes siempre con la cuestión de la exploración. Entonces, como comentaba la doctora, uno de los factores modificables es hacer ejercicio, una buena alimentación, evitar el consumo también de, como mencionaba hace ratito, el consumo de alcohol. A veces también hay, por ejemplo, tratamientos hormonales que también se pueden modificar, eso es importante también en cada consulta, ir preguntando al médico para ver qué tratamiento se puede llevar cuando uno entra también, por ejemplo, en menopausia. Bueno, muy bien. En cuanto a la epidemiología, como bien comentaba, es totalmente cierto. Es uno de los cánceres más frecuentes que tenemos en nuestra población, junto con el cáncer de cérvico-uterino. Es de las cosas que más nos preocupan como médicos en cuanto al cáncer. Pero vámonos un poquito más atrás de esta enfermedad. ¿Qué es lo que termina detonando toda esta serie de problemas? Sabemos que la hiperinflamación dentro de nuestro cuerpo causa que las células crezcan anormalmente y causen como bien decía usted, el crecimiento anormal de nuestras células. Por lo tanto, si nosotros podemos controlar esta hiperinflamación, vamos a lograr modificar el rumbo hacia esta enfermedad. Justo lo que estábamos platicando, el factor de riesgo, a mi parecer, en mi punto de vista como médico, es uno de los factores de riesgo más importantes es el sobrepeso y la obesidad, ya que esto causa una gran inflamación dentro de nuestro cuerpo, lo que por ende y por consecuencia termina dando esos crecimientos que no deberían de estar pasando dentro de nuestro cuerpo, que sobrepasa la capacidad para poder adaptarse y corregirlos, y es que terminamos teniendo estos problemas de salud. Sí, sobre todo hay que remarcar el hecho de que la obesidad a veces se piensa que solo es una cuestión de estética, pero realmente es un estado de baja inflamación. Es decir, si yo tengo obesidad es que tengo una enfermedad, mi cuerpo está inflamado y esa inflamación puede hacer que promueva la proliferación celular. También al hablar un poco sobre la obesidad, nos damos cuenta que al hacer nosotros cambios en nuestro estilo de vida es que podemos modificar también la respuesta de nuestro cuerpo a ciertas infecciones y también el cáncer. De hecho, la Asociación Americana del Cáncer en su página de internet menciona que la obesidad es causa de cáncer, dentro de ellos el de mama, pero muchas veces es algo que de lo que casi no se habla, nos remontamos más al factor genético, que solo son un pequeño porcentaje de la población, y nos olvidamos de los factores que sí son modificables y son con lo que actualmente mucha gente está viviendo. Claro, y es tan común en nuestra población ahorita este problema de salud, ¿no? Esta pandemia que ya tenemos encima, que es el sobrepeso y la obesidad. Que ahorita que tuvimos el problema de COVID, pudimos ver cómo afectaba más a la población que tenía estos problemas, esta enfermedad. Desde ahí podemos ver que los problemas agudos atacaron más esta parte. Pero los problemas crónicos, como son la diabetes, hipertensión y en este caso el cáncer, y en específico el cáncer de mama, que es del que estamos hablando, pues vinieron también a evidenciar el problema tan grande que tenemos en nuestra población mexicana y también en nuestra población tabasqueña. ¿Qué podríamos hacer nosotros para poder cambiar este panorama que tenemos actual
que solamente parecería que crece y crece la cantidad de personas con cáncer que estamos teniendo en esta población, doctora. Como comentaba la doctora, pues podemos evitar la obesidad, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar la obesidad? Haciendo ejercicio, teniendo una buena y adecuada alimentación. Entonces, hay factores también no modificables, que en este caso podrían ser principalmente ser mujer, ¿no? O afecta más, no es que es ser mujer, sino que afecta más al género femenino. Los hombres también pudieran padecer cáncer de mama, pero repito, afecta más a las mujeres. Edad temprana de la menstruación, antes de los 12 años, es un factor que no podemos modificar. Entonces, el factor genético también es otro parámetro no modificable, un factor no modificable, ¿no? Entonces, eso son cuestiones que nosotros... No hay problema. Puede ser que a nosotros nos ayuden a poder no llegar a un desenlace fatal en algunos momentos, ¿no? Así es. Entonces, como volviendo a lo que usted me preguntaba, cómo podemos evitar también, y siempre vamos a hacer, y ahorita en el servicio médico estamos trabajando sobre el tipo o prevenir más que nada la obesidad, por ejemplo, el control de esas enfermedades crónicos degenerativos, trabajar y enfocarnos mucho en la alimentación. Yo creo que si tenemos una adecuada alimentación, esas células que crecen tan rápido en el tejido mamario, que se aceleran y es lo que provocan cáncer, entonces se podrían evitar y prevenir. Bueno, muchísimas gracias por esos comentarios. Es muy interesante lo que estamos hablando y regresamos en unos momentos para continuar después de esta pausa. Muy buenas tardes. Continuamos aquí con las doctoras Ana Gabriela y la doctora Diana Cortázar. Como siempre, estamos platicando de temas de gran relevancia para nuestra población tabasqueña y esta no es la excepción porque es cáncer de mama. Y sobre todo, ¿cómo vamos a lograr para poder disminuir estos índices tan altos de esta enfermedad? Ya platicamos en el bloque anterior acerca de los factores de riesgo, que vamos a continuar hablando un poco más de eso, pero en estos momentos quiero enfocarme en algo positivo para poder cambiar un poco la tonalidad. Los factores protectores. Y uno de los principales es la lactancia materna. ¿Qué nos puede platicar acerca de cómo nos protege la lactancia materna para desarrollar esta enfermedad? La lactancia materna a veces es subestimada un poco por algunas mujeres, quizás por el tiempo, la disponibilidad, pero olvidamos que también nos otorga un efecto protector contra el cáncer de mama, porque el epitelio alcanza completamente el epitelio mamario, su madurez, después del nacimiento del primer hijo. Generalmente este efecto protector se ve antes de los 28 años de edad, porque el epitelio mamario inmaduro es sensible a cancerígenos y entonces esto predispone más al cáncer. Ah, qué interesante. Entonces, todo el tiempo estamos creciendo y desarrollándonos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta de comentárselo a nuestra población. Y lo que usted acaba de comentar, que este proceso que es el tener a nuestro primer hijo, nos va a ayudar también a cuidar nuestra salud prácticamente. Sabemos que la lactancia materna no es un tema fácil, no es un tema sencillo para las madres. Justamente el día de ayer estaba platicando con una compañera y me platicaba eso, ¿no? Los desvelos y todo. Pero ahora que lo estamos viendo de esta manera, podemos ver de que es un factor que no solamente protege al niño, sino también a la mamá, ¿no? ¿Qué nos puede platicar acerca de eso? Sí, la lactancia materna es súper importante, como comenta, en los bebés y en la madre. De preferencia que sea una lactancia materna prolongada. Luego, bueno, hay señoras que a los 6 meses ya le quieren quitar la lactancia. Entonces, mientras más tiempo le dé uno al bebé la lactancia, la leche materna, que a pesar de, hasta eso es más fácil, más barata, no gasta uno, ¿no? ¿Por qué es pesado? Porque pues es a libre demanda, ¿no? La cantidad que el bebé quiera, la cantidad a la hora que él quiera. Entonces platicábamos eso, ¿no? Que no es
eso hace un poquito difícil, pero sin embargo sigue siendo con buen beneficio, ¿no? Sobre todo para nosotras, para prevenir, es un factor, por ejemplo, que nos puede ayudar a prevenir el cáncer de mama. Que, así es. como ya lo comentábamos, de gran relevancia para los problemas de salud. Y a los niños les protege también hasta para la obesidad, o sea, digo, las fórmulas, las leches en fórmula, pues generan obesidad. Entonces, hasta eso, el niño crece gordito, pero está sano, o sea, está... ¿Y cómo es que creemos, ¿no?, de que un niño gordito es un niño sano? Y estamos totalmente equivocados. Es un comentario erróneo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese niño va a seguir creciendo y va a terminar teniendo obesidad ya también de grande. Así es. Y como platicamos, la obesidad es uno de los factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Entonces estamos viendo que es un círculo vicioso. Sí. Por eso es importante no solamente saber que el sobrepeso y obesidad es uno de los factores de riesgo, sino empezar a tomar acciones, tanto personales como en familia, para poder evitar este problema de salud, ¿no? Así es. Bueno, qué bueno que tengo a dos expertos en el tema de lactancia materna que nos pueden orientar muchísimo en esta parte, pero también quería platicar rápidamente de la detección temprana, porque no solamente es no solamente saber cuándo qué nos puede desarrollar esta enfermedad, sino cómo podemos detectarla tempranamente para poder atenderla de una manera correcta y eficaz. ¿Qué nos puede platicar acerca de la detección? Bueno, es importante que cualquier mujer que tenga ya 40 años debe empezar por hacer un escrutinio con una mamografía. Generalmente, pues en nuestro servicio médico, siempre cuando vemos a una mujer que tiene 40 o más de 40 años, ya sabemos que tenemos que solicitar ese estudio. También es importante que si cuando una mujer se explora, encuentra algún tipo de nódulo, cambio, lesión, aunque sea menor de esa edad, tiene que acudir con su médico para que posteriormente se le haga una exploración adecuada y se solicite un estudio si es necesario antes. Porque a veces los pacientes tienen la costumbre de solo ir al médico, pero cuando me siento mal. Entonces es importante hacer conciencia de que no, que son importantes las revisiones periódicas, es importante la exploración mamaria independientemente de que no se encuentre nada, sobre todo porque yo puedo hacer la exploración y así me puedo dar cuenta de cuando algo hay en mi cuerpo, algo que no tenía hace meses o posteriormente. Entonces eso es una parte muy importante. Claro, y mencionó una palabra que es clave en este tipo de situaciones, la autoexploración. No podría enfatizar lo suficiente qué tan importante es para evitar los grandes índices de esta enfermedad, porque nosotros estamos en nuestra casa, conocemos nuestro cuerpo, o debemos de conocer nuestro cuerpo. Entonces sabemos cuando hay algo que no debería estar en ese momento ahí, ¿no? Y ese es el momento en que activa, por así decirlo, una alarma y nos sirve exactamente para poder ir al médico, porque como dice la doctora, desgraciadamente tenemos la cultura de que solamente voy cuando algo está mal, pero sabemos que debemos de estar acudiendo al médico de manera frecuente. Usted como médico familiar, mejor que cualquier persona para poder comentar mis pacientes se los digo desde los 21 años, que pacientitas jóvenes también, que a veces empiezan a tomar terapia hormonal, ¿no?, para evitar pues los embarazos. Entonces, ¿qué es lo principal, qué es lo que debemos nosotros ver cuando vemos algo anormal en la mama? El hundimiento del pezón, eso es importante, ¿no? Que no se hunda, que no esté enrojecido, que no esté endurecido, o un nódulo o bolita que sintamos desde las axilas hacia la mama, ¿no? Una exploración se debe de realizar en sentido del reloj, empezando desde la axila hacia acá, con estos dos deditos nos vamos tocando para ver si encontramos nódulos. Secreciones, por ejemplo, que no sea leche, inclusive puede haber presencia de sangre también. Entonces eso es algo que no es normal. En ese momento acudir inmediatamente al médico para hacerse una revisión, una exploración, un estudio,
Y como comenta la doctora, pues como modo de diagnóstico está la mastografía a temprana o la mamografía a temprana edad. O si la paciente es menor de 40 años, pero ya tiene un factor de riesgo, que ya a su abuelita, a su mamá, pues ella antes de esa edad debe de hacerse una exploración y un estudio, ¿no? Podemos empezar con el ultrasonido de glándulas mamarias para verificar si todo va bien. Excelente, bueno, ya sabemos ahora un poco más acerca de qué cosa tengo que hacer en caso de encontrar alguna situación, ¿no?, en mi cuerpo. Como platicamos, pues ya platicamos acerca de los factores de riesgo, de los factores protectores y también de de cómo podemos detectarlo tempranamente. Ahora, bueno, y tocó un tema que justamente era el que continuaba, los signos de alarma, por así decirlo. ¿Qué es lo que podemos detectar dentro de nuestro cuerpo que nos puede llamar la atención y decirnos, hey, aquí hay un problema, tenemos que prestarle atención un poco más? Pero, como comentábamos, la prevención tiene que ser la piedra angular en toda esta situación. Un problema de cáncer que ya se desarrolló, es muy difícil cambiar el panorama de esa persona. Sí se puede, pero no es una manera difícil, no una manera fácil. Pero prevenirlo, eso sí se puede realizar y le va muchísimo mejor a cualquier paciente en su pronóstico que esperando a que llegue a esa enfermedad. ¿Qué más podemos platicar acerca de cómo podemos prevenir esta enfermedad, doctora? Bueno, aparte de los cambios en el estilo de vida, de la alimentación, hacer una actividad física adecuada, lo de la lactancia que ya mencionamos, también es importante considerar que tal vez yo pueda tener el antecedente genético, pero ser consciente de que tal vez eso no lo puedo hacer, pero lo que sí, también lo de hasta la terapia anticonceptiva que mencionaba la doctora, eso sí lo puedo cambiar. Entonces, muchas veces como que nos enfrascamos más a algo que ya está determinado y que no se puede modificar y lo demás lo dejamos de lado. La cuestión de la alimentación ha sido muy demasiado subestimada. Se ha dicho que en la mayoría de los pacientes me he dado cuenta que a veces se ve como algo que no se puede lograr, pero es nada más cuestión de cultura educativa, de si el día de hoy yo veo a un paciente y veo que tiene factores de riesgo para cáncer, no solo de cáncer de mama, es importante empezar con la educación y mencionarle que no solo esos cambios en el estilo de vida lo van a proteger sobre ese tipo de cáncer y que las medidas sobre todo no se hacen específicamente para eso, se hacen para mejorar la respuesta del cuerpo en todos los sentidos, para cualquier enfermedad, ya sea transitoria, ya sea de larga duración. Y también algo que tenemos que tener muy en cuenta es que luchamos contra una parte cultural también, el tabú que puede llegar a tener esta enfermedad o cualquiera de los signos que puede presentar. A veces una persona puede decir, no quiero que sepa nadie que tengo este problema, pero esa es de las peores cosas que podemos desarrollar. Entonces, vamos a hacer esto, doctora. Regresando de este pequeño corte comercial, vamos a platicar un poquito más acerca del problema cultural que puede ser el tabú en esta enfermedad. ¿Le parece? Claro que sí. Excelente. Regresamos en unos momentos. Dichos y hechos. Puede haber vida después del cáncer de mama. El requisito previo es la detección temprana. Muy buenas tardes y gracias por continuar aquí con nosotros, acompañándonos a la doctora Ana Gabriela y a la doctora Diana y a su servidor en esta transmisión de Buena Salud. Estábamos platicando acerca del problema de salud tan grande que es el cáncer de mama y el problema que también el área cultural tiene que combatir de gran manera, que es el tabú que puede llegar a tener esta enfermedad, no solamente cuando ya se presenta, sino que dificulta el que llegue la paciente a una consulta. ¿Qué nos puede platicar acerca de eso, doctora Ana Gabriela?
Representa principalmente un obstáculo, porque a veces muchas personas, principalmente las que son señoras mayores, a veces no acuden por pena, o a algunos les da miedo que el hecho de que ellos piensan que cuando lleguen les van a decir que tienen algo malo, entonces a veces prefieren no saber, pero lo malo es que llegan cuando ya posiblemente o el problema ya no tiene solución, o lo que se puede hacer es algo mínimo para mejorar solamente la calidad de vida y no le da solución al problema, dentro de ellos el cáncer. Y el cáncer es algo importante porque si se detecta a tiempo hay toda una brecha de posibilidades de que se puede usar para mejorar no solo la calidad del paciente, sino inclusive llegar a detener ese proceso. Entonces es muy importante que si yo detecto, ya mencionaba la doctora, algunos cambios, algún abultamiento, alguna secreción, algún cambio de coloración en mis senos, es importante acudir, y sobre todo también la autoexploración, porque entre más rápido me dé cuenta, más rápido se puede inclusive dar vigilancia si ese problema aún no ha avanzado, pero es importante la prevención. Nos abre más la brecha de las posibilidades, nos ayuda más a los médicos para ofrecerle una mejor atención al paciente y una mejor solución. Sí, como usted dijo, nos puede dar un abanico de oportunidades para poder tratar oportuna y eficazmente a ese paciente sin necesidad de llegar a solamente darle una solución paliativa o solamente para que esté con una mejor calidad de vida, sino poder salvaguardar la misma y continuar con buena salud. La parte preventiva que usted comenta es de suma importancia, porque tenemos que ver que no solamente es cuando ya tengo esta bolita o cuando ya tengo esta protuberancia o cualquier situación, sino desde antes yo tengo que empezar a cuidar mi salud. ¿Cómo? Como bien comentaban hace unos momentos, haciendo ejercicio, alimentándome sanamente, cuidando mi salud mental, que también es de gran importancia, ¿no? Pero bueno, estábamos platicando de qué es lo que tiene que hacer una persona cuando detecta un problema de esta índole. Vamos a recapitular tantito que era una persona, puede ser de cualquier edad, normalmente es mujer, arriba de los 40 años, detecta que tiene una presencia de una tumoración en una mama y decide acudir a un servicio médico. ¿Qué pasaría en esos momentos? ¿Qué haría el doctor para poder darle un seguimiento y un protocolo a esta paciente? En este caso, como médico familiar, su historia clínica, creo que eso es importante, y de ahí claro, es un punto que nos va a ayudar muchísimo para recaudar toda la información necesaria. Ya la paciente, un ejemplo, nos dice, bueno, ya tengo el nódulo o tengo una secreción en el pezón, yo como primera instancia le voy a solicitar un ultrasonido de glándulas mamarias en busca de algún nódulo o quiste, ¿no? Este ultrasonido tiene sus indicaciones, por ejemplo, sus axilas depiladas, sin desodorante, sin perfume, que a veces se le mandan y las señoras no saben exactamente cómo acudir, ¿no?, para hacerse este estudio. Entonces la señora ya se realiza su ultrasonido, entonces me hacen el reporte, el médico que realizó el ultrasonido, entonces yo dependiendo también, ¿no?, la impresión diagnóstica que haya tenido el doctor, yo le puedo solicitar posteriormente una mastografía. La mastografía se realiza anualmente, ¿no?, en busca de algún factor o un nódulo tumoral. Ok. Es de gran importancia que sepamos qué cosas se tienen que poner. Y, por ejemplo, si llegáramos a detectar una masa o algo en esta paciente, ¿qué tendríamos que hacer o qué seguiría en este protocolo? Cuando ya trae la mastografía, por ejemplo, sí me ha tocado, lo he visto poco, pero sí me ha tocado pacientitas ya con un resultado de BRAF 4, que es la clasificación básicamente de la mastografía. Yo lo derivo al servicio de ginecología para que el servicio de gineco le dé seguimiento, ¿no? Yo tengo entendido que se le hace ya su biopsia. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Es la derivación temprana en caso de detectar alguna presencia anormal. Así es. Pero dijeron, ahí nos fuimos al extremo, ¿no? La regla vendría siendo el que no se encuentre ninguna alteración o alteraciones que son benignas o que no comprometen la vida de la paciente. Y en esos casos, ¿qué se tendría que hacer en eso?
Perdón, ahora se me estaba pasando, a veces no sabemos cuándo nos vamos a hacer un ultrasonido y cuándo una mastografía. En este caso los dos son importantes porque la mastografía no nos va a dar exactamente los puntos o la evaluación que hace un ultrasonido, y el ultrasonido no nos va a dar un informe más profundo de cómo se observa las mamas en el estudio. Por supuesto, y sobre todo algo muy importante que todo médico tenemos que tener en la principal mira, la clínica. Los antecedentes también de los familiares y los personales. Claro. Si tengo una paciente que puede que no tenga ninguna tumoración en ese momento o no presente ninguna situación, pero tiene toda una línea familiar que ha tenido ese problema, nos obliga a nosotros a estarlo monitoreando, ¿verdad? O una paciente que clínicamente tiene un problema, tiene una tumoración, dolor, una protuberancia o un hundimiento del pezón, pero en el ultrasonido no nos detecta una masa, de todos modos tenemos que continuar haciéndolo, porque a final de cuentas esa es la idea de que el médico familiar esté valorando continuamente a un paciente. Doctora, una pregunta. El cáncer de mama viene siendo uno de los problemas principales en mujeres, pero también puede ser en los hombres. ¿Qué tan frecuente es o cómo podríamos detectarlo en un hombre? Yo sé que es un poco menos frecuente, pero podemos darle un poco de claridad a la población. Sí, pues en el hombre generalmente no son frecuentes, 1% y creo que hasta demasiado generoso estoy diciendo. Sin embargo, lo que sí hay que considerar es que si yo tengo el antecedente de que un varón en mi familia tuvo cáncer de mama, hay más probabilidad de que yo tenga cáncer de mama, sobre todo cuando son familiares de primer grado. Generalmente en el hombre puede ser asintomático, pero también pueden llegar a presentar algún tipo de abultamiento o secreción, igual que en una paciente femenina. Algo que se me olvidaba mencionar es que se ve mucho en la consulta externa, sobre todo lo que mencionaba la doctora, de que a veces hay que complementar tanto la mastografía con el ultrasonido, son las mamas densas, porque a veces las pacientes llegan con la idea de que se les tienen que hacer los dos estudios y a veces no son necesarios. Muchas veces en la misma mastografía se mencionan las características y ya sabemos que de todas maneras, aunque no haya salido una lesión como tal, tenemos que complementar con el otro estudio, ya que con la edad, pues como va aumentando la densidad, muchas cosas ya no se van a ver en la sola mastografía, sino se ven con el ultrasonido. Excelente, entonces ya sabemos que quién va a ser, cómo voy a poder saber qué es lo que me debo de realizar. Primero, ante cualquier situación, es acudir a tu médico. Es lo principal. No llegar a sentirme mal para poder acudir. Exactamente, no esperar hasta ese momento para poder acudir. Si tengo dudas acerca de esta o cualquier problema de nuestra salud, tenemos que acudir a nuestro médico. O simplemente quiero cuidar mi salud para no llegar a enfermarme, claro, que es lo más importante. Doctor, nada más quiero puntualizar aquí algo también. Antes de acudir al médico, tocarnos, ¿no? Claro. Eso yo creo que es así lo primordial. Es tocarse, empezar a conocer a nuestro cuerpo y de ahí yo creo que de ahí al doctor, al médico. Exactamente, ¿no? Es romper ese tabú que hay muchas veces. El cuidar nuestra salud no debe de ser ningún objeto ni de discriminación ni de limitación para poder cuidarnos, ¿no? Y sí, totalmente, como decíamos hace un momento. Hay campañas incluso, ¿no? Exacto. Pueden acudir a cualquier servicio médico, así es. Llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese Servicios Médicos de Loja, y se tienen campañas para poder hacer detecciones tempranas y concientizar a nuestra población. Justamente esta semana anterior tuvimos toda una campaña para poder hacer detecciones tempranas y también para poder concientizar a nuestra población acerca de esta enfermedad, ¿no? De gran relevancia para todos nosotros, como bien decía la doctora, más para las mujeres que para los hombres, pero que nos obliga a todos a cuidar nuestra salud. Acerca de la evaluación integral de cada paciente, tenemos que tener en cuenta que no solamente debemos de acudir a detectar cuando detectamos un problema. Si yo llego a tenerlo, aún así tengo que ver que tengo que cuidar mi salud de una manera integral, que tiene que ser
de toda mi familia, para que la intervención que yo esté haciendo valga la pena. Muchas veces yo me puedo cuidar, pero si mi entorno no se cuida, ¿qué es lo que va a pasar, doctora? Vamos a recaer en ese problema, ¿verdad? Sí, definitivamente no se va a llegar a ninguna solución. Sobre todo, ahorita por ejemplo estamos hablando de cáncer de mama, pero la valoración integral, si me llega una paciente, por ejemplo, con sospecha de cáncer de mama o de... también es importante recalcar que a veces la gente se asusta porque siente nada más un nódulo, que existe el fibroadenoma y existen las otras lesiones. Entonces, esas lesiones algunas nada más necesitan vigilancia, entonces eso es importante porque a veces no acuden por eso. Ahora, en la otra cuestión, aparte de ello, una paciente con sospecha de eso, yo le tengo que solicitar unos laboratorios de control para conocer cómo está metabólicamente. Esa es también es una mala costumbre que se tiene, porque a veces hay pacientes que llegan y tienen como 10 años que no se han practicado ni una química sanguínea, y eso es importante porque vivimos en un ambiente obesogénico. Claro, la mayoría de las personas están en un estado de sobrepeso, o más bien dicho de obesidad. Entonces eso nos predispone a padecer muchas enfermedades, sobre todo ahorita el síndrome de resistencia a la insulina, que es, en otras palabras, la prediabetes. Okay. Excelente lo que nos está comentando, doctora. Y justamente con eso vamos a regresar después de este corte comercial. Dichos y hechos. A la fecha, la mejor herramienta para evitar muertes es la prevención, que lleva al tratamiento oportuno. Las campañas logran informar, concientizar y salvar vidas. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Ya casi estamos dando las conclusiones de nuestro hermoso tema que tuvimos el día de hoy y la hermosa presencia de nuestras dos doctoras, que ya se están convirtiendo en favoritas del público, ¿verdad? Checas. Me gustaría poder hacer una pequeña recopilación de toda la información que brindamos hoy, para que las personas que puedan ver nuestro programa, aunque sea un poquito más tarde, sepan de qué platicamos y la importancia del mismo. Platicamos acerca del cáncer de mama y lo importante que es el poder prevenirlo, que tenemos factores de riesgo que se pueden modificar y unos que no. ¿Qué nos puede platicar acerca de eso, doctora, rápidamente? Bueno, en conclusión, podremos definir que debemos conocer los factores para saber cuándo debemos de asistir oportunamente al médico y que independientemente de que encontremos alguna alteración, enfocándonos en cáncer de mama, cuando yo me realice una autoexploración mamaria, debo de acudir al médico para que me realicen una valoración integral. La valoración integral no solamente deben ser parámetros bioquímicos o estado físico de parámetros de peso, cintura, cadera, sino también debe involucrar una valoración psicológica. Hay muchos trastornos de ansiedad, de depresión que no son diagnosticados y que no son tratados. Y que si no son tratados, esos trastornos terminan reflejándose en enfermedades físicas, diabetes, hipertensión, entre otras. Entonces es importante. Y por último, me gustaría mencionar también el factor social, porque la salud es física, mental y social. Entonces, si yo estoy enfermo, no puede ser que los demás a mi alrededor estén sanos. O al revés, si hay alguien en mi familia que está enfermo, no significa que yo esté sano, porque significa que en ese ambiente hay alguna predisposición, ya sea un factor físico, un factor mental, la relación familiar, etcétera, algo que está predisponiendo a que ese ambiente sea oportuno o predisponente a que yo tenga una enfermedad. Entonces es importante, la familia es un pilar tanto para apoyarnos, para que acudamos al médico, como también para el seguimiento de si yo tengo una enfermedad. Pero es importante porque son las personas con las que vamos a convivir, si es posible, toda la vida. Entonces son las personas que más influyen y por lo tanto donde más se enfocaría el enfoque de la salud,
no solamente individual, sino en todo Claro, el no entorno solamente familiar. es cuidarme a mí mismo, ¿no? Es cuidar a mi entorno y a toda mi familia. Hasta se va a ir un poco drástico, pero el día que yo me enferme, ¿quién me va a cuidar, por ejemplo? O viceversa, el día que enferme un familiar, yo voy a tener que cuidarlo. Entonces, no voy a ver tal vez mi salud mermada en ese momento, pero el desgaste que puede llegar a tener cuidar a una persona con una enfermedad, el desgaste físico o económico en algunos casos, ¿no? Entonces son ciertas cosas que pueden llegar a afectarnos a la larga y que tenemos que tener en conciencia cuando hablamos del proceso de salud y enfermedad. Muchas gracias, doctora. Ahorita continuamos con usted, pero con la doctora Diana, como siempre, es un gusto platicar acerca de el proceso que estamos llevando para poder detectar este tipo de problemas en nuestras pacientitas, ¿no? Queremos hacer una pequeña recopilación de qué es lo que deben de hacer en caso de que tengan alguna situación que amerite ser revisada por su médico. Yo lo que les recomiendo es, y voy a ser repetitiva siempre, la exploración. La autoexploración es lo principal y después de eso acudir al médico. Por ejemplo, si estamos viendo que la mama está engrosada, está crecida, está enrojecida o hay secreción que no sea leche, si estoy amamantando, pues obviamente no va a haber salida de leche, pero si no estoy amamantando, si no hay salida de leche, de sangre, porque puede haber sangre también presente en el pezón, entonces acudir inmediatamente al médico. Entre los factores modificables, evitar el consumo del alcohol, evitar el tabaco y pues bueno, si podemos perder peso, yo creo que sería extraordinario. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Haciendo ejercicio, una buena alimentación. Y la buena alimentación pues es equilibrar todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En cuestión de alimentos, entonces, y llevar un equilibrio sobre eso. Claro, no solamente es el cuidar nuestro peso, porque el decir cuidar nuestro peso pues puede sonar muy fácil, ¿no? O muy sencillo. Y no es fácil. No es fácil, pero sí es lograble, que es lo más importante. Por supuesto. Y tiene que ver con varios factores, pero sobre todo con dos de gran importancia, que son el mejorar nuestros hábitos alimenticios y el realizar activación física. No necesito ser un maratonista, ni un... En casa. Claro. O sea, en casita podemos hacer 20 minutos, 30 minutos de ejercicio todos los días. Entonces, ahorita tenemos ya rápido acceso a las redes sociales, buscamos ahí un videíto de cómo hacer ejercicio o ejercicios para perder peso o quemar un poquito tantas calorías que consumimos, ¿no? Nos vamos a perder peso, pero ese no es el proceso. El proceso es llevar toda llevar una dieta saludable, hacer ejercicio dentro de nuestra casa, cuidar nuestra salud mental, que bien comentaba la doctora, porque si no tenemos una buena estabilidad emocional y de salud mental, podemos llegar a flaquear, vamos a llamarlo, ¿no? Si veo que todos en mi área de trabajo están comiendo un alimento que no es muy saludable y yo me estoy cuidando, bueno, eso también va a afectar, que era justo lo que platicaba acerca del problema ambiental y social del proceso de salud y enfermedad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no somos un ente único en este lugar que estamos, llámese familia, llámese lugar de trabajo o hasta con los propios amigos o amistades. Entonces tenemos que ser esa pequeña luz que empiece a brillar para poder hacer estos cambios necesarios para evitar la cadenita que estábamos platicando. Hacer ejercicio y llevar una buena alimentación para evitar la obesidad, para no tener que llegar a bajar de peso y no tener que padecer este tipo de enfermedades crónicas como lo son pues el cáncer de mama en este caso o cualquier cáncer para lo que va. Entonces hay que empezar a cuidarnos de una pequeña de un pequeño esfuerzo a lograr todo lo que tenemos que lograr. Doctora, usted se enfatiza mucho en estos cambios de estilo de vida en su consulta. ¿Qué nos puede platicar o qué les podría recomendar a nuestra población para que puedan lograr estos cambios de vida? Bueno, principalmente hoy como no estamos hablando tan enfocadamente a cambios de estilo de vida, sino que sí se tienen que realizar para tener una buena salud, sí me gustaría mencionar, muchas veces cuando hablamos de ejercicio tendemos a pensar que lo tenemos que hacer de manera individual. Es decir, no sé, ir a caminar yo solo, no sé si es como un prototipo que tenemos,
pero hay que pensar que ahorita que mencionábamos lo de la familia es, ¿qué tal si voy a correr con mis hijos? ¿Qué tal si esas caminatas las hago con mis hijos de manera familiar? Es importante porque si se vive individualizando las acciones, entonces es como estas no pueden tornarse de manera permanente. Entonces eso sí me gustaría mencionar. Aparte, el tiempo es importante porque muchas veces, creo que alguna vez lo mencioné aquí, se piensa que ya cuando tengo una enfermedad, no sé, tengo 60 años, ya tengo tiempo para ir al médico. Ahora sí me voy a cuidar y ahora sí se van a hacer las cosas. Y no se tiene que hacer así de manera premeditada, ya cuando me diagnosticaron la enfermedad, ahorita lo puedo hacer, puedo pasar más tiempo con mis hijos y sin querer me estoy cuidando. No lo estoy siguiendo como una indicación de tal cual que tiene que ser así, sino simplemente estoy disfrutando mi vida y al disfrutar de mi vida estoy haciendo un buen uso de ella y estoy de manera saludable. Claro, y sobre todo lo que dijo, ¿no? Disfrutar más nuestros momentos gracias a que tenemos una buena salud y podemos tener una buena calidad de vida junto con nuestra familia y nuestro círculo social. Y lo mismo va para lo de los alimentos. Sí, ahorita nada más me gustaría mencionar nada más que tenemos que disminuir la ingesta de alimentos ultraprocesados, pero sí me voy a enfocar más a, si hablamos de alimentación, ¿por qué no preparamos los platillos con nuestros hijos igual? Es algo que se vuelve de manera divertida y ya no se vuelve como algo que simplemente llega al médico y me dijeron que tengo que comer esto y ya, sino qué tal explorar ese ambiente de comer saludable con mis hijos. Es lo que lo hace perpetuable y sobre todo porque el cerebro lo asocia con la felicidad, con algo que me gusta. Entonces el momento de yo relacionarlo con algo que me provoca felicidad, lo voy a seguir repitiendo y se va a perpetuar más la actividad. Mire qué interesante todo lo que nos está platicando acerca de nuestro cuidado personal y familiar al mismo tiempo, porque como bien dice, va de la mano, ¿no? Doctora Diana, hemos estado platicando del tema de cáncer de mama, pero también acerca de todo lo que lo predispone y de cómo podemos cambiar. ¿Qué mensaje le gustaría darle a nuestros compañeros y a nuestros televidentes acerca de esta enfermedad y de cómo podemos ayudarlos? Pues como usted mencionaba hace ratito, una buena dieta. A veces pensamos que la dieta solamente es la cantidad y es llevar horarios, y realmente no. Dieta es todo lo que nos llevamos a la boca todos los días, ¿no? Es puntualizar eso, tener una buena alimentación, a las señoras, a las muchachas, invitarlas a que periódicamente se estén realizando su autoexploración, inclusive a los hombres también, ¿no? Porque es más frecuente en mujeres, pero también se puede presentar en hombres el cáncer de mama, ¿no? Y pues modificar, sí se puede modificar esos factores que hemos estado hablando desde el principio del programa, que es pues evitar el consumo, porque uno de los factores ambientales, lo que platicábamos, ¿no? Vamos a una fiesta, empiezan el tabaco, empieza el alcohol, claro. Entonces si uno dice no, y si otro nos ve, nos puede copiar, y como dice la doctora, es un círculo. Es un círculo vicioso, claro, que se puede corregir, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por su comentario. Bueno, les agradecemos a todos los televidentes el que nos hayan acompañado, y solamente quiero comentarles que para poder prevenir el cáncer de mama siempre va a ser recomendable llevar una alimentación balanceada y alta en fibras. Disminuir el consumo de azúcares y grasas, eso es de gran relevancia para nuestra salud, y sobre todo el realizar ejercicio de manera cotidiana y, como bien decía la doctora, hacerlo en compañía de nuestra familia. Hacerlo por lo menos 30 minutos diariamente nos va a ayudar a tener un mejor estado de vida. Mantener un peso ideal es de las cosas más importantes que podemos tener para poder prevenir ese tipo de enfermedades. Evitar el cigarro y el alcohol es, como bien comentaba la doctora, uno de los factores que debemos de corregir, tanto personalmente como socialmente. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros y los esperamos en la próxima transmisión de Buena Salud el martes que viene. Muchísimas gracias por todo.